Es una bendición estar con ustedes hoy. Me siento muy contento de poder compartir esta mañana. Y hay algo que ha venido sucediendo para poder darle una introducción a esta palabra que tengo esta mañana. Y creo que hay algo complejo para los que tenemos la oportunidad de ser padres. Y es luchar contra una sociedad que quiere ir exactamente en contra del prospecto que nosotros hemos puesto o sembrado en nuestros hijos. ¿Me explico? Yo quizá he gastado mucho tiempo queriendo enseñarle a mis hijos cuál es la forma correcta de tener un hogar, la forma correcta de ser papá, o la forma correcta de ser un hombre o una mujer que sirva a esta sociedad. Pero el problema no es muchas veces lo que yo puedo enseñarles, sino que el problema radica en que hay afuera una sociedad que está tergiversando lo que yo estoy sembrando y lo que yo estoy hablando. Entonces encontramos muchachos o niños que tienen crisis de identidad o crisis de valores, amén, que se encuentran en la calle con cosas diferentes a los que nosotros podemos sembrarles. Y aún nosotros mismos, como cristianos, estamos siendo formados o forjados en un ideal que es Cristo. Pero ese ideal se ve tergiversado en la calle, se ve tergiversado afuera cuando nos enfrentamos a todas las circunstancias del mundo y de la calle. Y muchas veces o en ocasiones empezamos a dudar acerca de la certeza de lo que nosotros podemos recibir o de lo que nosotros hemos aprendido. Y cada uno de nosotros se ve enfrentado a eso. Cada uno de nosotros se ve enfrentado a realidades diferentes. Pero que en muchas de esas realidades caen en un mismo punto. Y es que estamos en una lucha, estamos enfrentados con un precepto de vida que está en contra del precepto que tienen fuera. A eso nos estamos viendo enfrentados hoy. Entonces hoy el que no bebe es un mojigato. O el que no se acuesta con muchas es un dominado. Hoy el que no roba o el que no hace chanchullo es un bobo. Y está condenado a vivir como pobre toda la vida. Esa es la sociedad a la que nos enfrentamos hoy. El joven que no está en la universidad y no se pone a la par con el resto a meter drogas, a tomar, a emborracharse, a ir a las orgías, entonces es un bobo, es un niño, es un tontico, es una tontica, es una morronga, es una mojigata, porque no está a la par de lo que se está ofreciendo afuera en el mundo. Y puede que sea el precepto que tengamos nosotros como iglesia, o el precepto que tengamos nosotros como sociedad, o el precepto que tengamos nosotros como valores cristianos, lo que nos impida ir a enfrentarnos a esa circunstancia afuera. Pero el problema radica en cómo está cimentado ese precepto, en qué tan fuerte lo tiene usted puesto en su vida, en si está lo suficientemente bien cimentado como para que usted pueda con confianza salir y enfrentarse a todo lo que el mundo le quiere poner en la mano. Y ahí, como dice el dicho, es donde Cristo empieza a padecer. Y hay una historia en la Biblia que nos relata exactamente eso. Porque los que hemos sido mentores sabemos lo desgastante o el tiempo que invertimos o el tiempo que uno tiene que poner sobre alguien para poder esperar más adelante a ver un fruto. Cada vez que yo veo a una persona habitante de calle, por ejemplo, no veo
lo que hay al frente mío, sino veo lo que puede haber detrás de esa persona. Detrás de esa persona puede haber una familia sufriendo, puede haber unos papás esperando que el hijo recapacite y vuelva. Detrás de eso puede haber una tragedia familiar, un hogar disfuncional. No sé qué puede haber, pero algo tuvo que haber llevado a esa situación. Algo es lo que puede suceder y puede hacer que se quiebre esa cadena y ese precepto de valores que cada uno de nosotros tiene. Vuelvo y le pregunto, ¿qué tan profundo tiene cimentado sus valores? ¿Qué tan profundo tiene usted cimentado su fidelidad? Hoy el mundo está en crisis, amados. En crisis. Y usted se sorprendería de escuchar lo que oímos de lo que es la sociedad hoy. Creo que el concepto que tenemos de sociedad hoy quedaría tergiversado después de salir a la calle y escuchar, por ejemplo, a un gestor de integración social, o escuchar, por ejemplo, al orientador de un colegio, o escuchar, por ejemplo, al psicólogo de una universidad. Cuando usted se sienta con ellos y ellos pueden empezar a compartir con usted las historias de vida que ellos se sientan a oír todos los días, creo que el concepto de sociedad y el concepto de familia se vería seriamente afectado. Hoy en día para muchos jóvenes quizás ese concepto de familia está tan dañado que hoy es normal oír jóvenes diciendo: yo no me quiero casar, yo no quiero tener familia, no me interesa tener esposo, no me interesa tener esposa, no me interesa tener un hogar ni una familia. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad se ha encargado de dañar el concepto original, que es un concepto de bendición, que es un concepto divino, que es un concepto de éxito para Dios. Porque desde el principio, aunque Satanás lo haya tergiversado, ha sido un concepto exitoso. Tan exitoso que en medio de ese concepto de familia, el Señor decidió poner al Salvador del mundo. Perfectamente hubiese podido escoger a María soltera, ¿verdad? A ti, María, te escojo y te hago ya grande. José, no necesitas un José. Tú, María, eres suficiente. Y el Señor no lo hizo así. El Señor escogió un hogar, escogió una familia, escogió un modelo que Él mismo diseñó. Porque la familia, a pesar de lo que digan otros, es un concepto que el Señor diseñó perfectamente. Y yo me pregunto, si yo creo en Dios, ¿por qué no creo en el concepto que Él diseñó? ¿Por qué yo quiero muchas veces dañar, tergiversar, acomodar a mi conveniencia algo que el Señor ya dejó estipulado desde el principio? Entonces usted y yo gastamos tiempo formando hijos, formando líderes, invertimos tiempo formando hijos, formando líderes, formando un concepto y un precepto, pero el problema es, y ese es el título de la prédica, podemos hacer lo necesario, pero quizá no sea suficiente. Lo necesario no significa que sea suficiente. Y yo puedo gastarle tiempo al Señor orando, ¿ve? Yo puedo gastarle tiempo al Señor teniendo intimidad con Él, y gasto el tiempo necesario, pero no necesariamente será lo suficiente. Podemos usted y yo gastar toda una vida formando hijos, y usted y yo gastarle el tiempo necesario, pero quizá eso no sea suficiente. Quizá tengamos que hacer algo más mañana. Quizás tengamos que hacer otra circunstancia. Quizás tengamos que cambiar la forma, el estilo. Quizás tengamos que cambiar la manera hasta que podamos llegar a tener lo que Dios necesita para que sea suficiente. Y Pablo, en uno de los pasajes que escribe en una carta, Pablo usa una frase, y esa frase me gusta. Porque Pablo tiene algo que se llama franqueza. Pablo
Jamás usted ve a Pablo siendo hipócrita. A Pablo no le da pena hablar de su pasado. Es más, Pablo usa su pasado como testimonio para los que vienen delante. Uno no tiene que avergonzarse de lo que fue. Pero la palabra es clara y dice que he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero lo que pasó me sirve para poder sobre eso tener una catapulta y empezar a construir para que otros no cometan el mismo error. Y Pablo usa su pasado, quizá vergonzoso, quizá un pasado turbio, un pasado oscuro, un pasado negro, para poder decirle a la gente que Dios sí es capaz de cambiar a alguien. ¿Me entiende? Porque hay personas por allá diciendo que les lavan el cerebro. Van allá a que les laven, a que les digan, a que los emocionen, a que los animen. Y es mentira. Yo creo que cada uno de los que estamos acá somos un testimonio vivo de lo que Dios ha sido capaz de hacer. Cada uno de nosotros somos un testimonio. Y somos la realidad viva de que hay cosas que Dios siembra en nosotros que aún hoy, gloria al Señor, permanecen. Pero hay una frase que Pablo usa. Me gusta esa frase. Porque Pablo es frentero. Pablo dice, libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Léalo conmigo, por favor. Y Pablo está sorprendido. Pablo está aterrado. Y Pablo dice, el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene conmigo? Después de Corintios, antes de Efesios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si usted lee otra versión, dice, estoy asombrado. No puedo creer lo que veo. ¿Cómo es posible que alguien con tanta facilidad haya venido a dañar, a confundir lo que con tanto esfuerzo quise dejarles sembrado? Me llegó un WhatsApp y el WhatsApp dice algo que está escrito también en el libro de Juan. Primera Juan dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces alguien me escribe y me dice, ve pastor, ve que sí se puede, ve que no es pecado, lo dice la Biblia, pastor. Pero como la gente a veces en medio de su ignorancia quiere acomodar las cosas, le invité, le dije, mire, ¿y por qué no lee todo el contexto? ¿Por qué no lee que es una especie de regaño que el Señor le está dando a través del profeta Isaías, diciéndoles, claro, vayan, coman, beban, sigan creyéndose esa mentira y verá que nunca van a poder tener una vida eterna? Háganlo. El problema, ¿sabe que hay momentos en los cuales nosotros nos permitimos pequeñas liviandades? Hay momentos en los cuales usted y yo nos damos permisitos. Y en ese permisito yo empiezo una puerta que debió estar sellada con la sangre del cordero. Una puerta que no se hubiese podido abrir de otra manera, sino es porque yo mismo decido volverla a abrir. Cuando yo cierro una puerta y la sello con la sangre de Cristo, esa puerta no se abre por nada del mundo. Por nada. Pero somos nosotros mismos los que decidimos volver a darnos pequeños permisos y darnos pequeñas liviandades y permitir pequeñas cositas con el ánimo de poder entrar en el concepto contemporáneo y no quedar excluidos de él. Entonces el que es virgen hoy, que quizá fue virgen por convicción,
Dice, todos ya no son vírgenes, solo yo. ¿Qué se sentirá besar? ¿Qué se sentirá tocar? ¿Qué se sentirá darse un bailecito apretado? Esa puerta que estaba sellada con la sangre de Cristo empezó a ser abierta. ¿Sabe que una liviandad de Noé trajo maldición para su hijo Can? Porque no fue la culpa de Can, no fue lo que él vio, porque así dice la palabra. Dice que Can, ¿verdad? Can se burló de Noé y Can dijo, mi papá borracho. Y se rió y fue y dijo a sus hermanos, dije, ¿ya vieron a mi papá borracho? Pero si vamos más atrás decimos, ¿qué hacía Noé borracho? ¿Qué hacía Noé ebrio? Es muy fácil decir, este muchacho, ¿cómo se le ocurre? Usted a mí nunca me ha visto diciendo groserías para que salga con esas vulgaridades. Usted a mí nunca me ha visto borracho para yo tener que verlo borracho. Usted nunca me ha visto a mí morboseando una para que usted morbosee otra. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces somos nosotros los adultos los que nos damos liviandades que los muchachos toman como propias. Las puertas las abrimos nosotros. Las puertas las abrimos nosotros. Somos nosotros los que, como dice Pablo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes al que los llamó por la gracia. ¿Cómo decimos a un joven, hey, mira, no te salgas del camino del Señor, cuando tenemos papás a los que les cuesta trabajo venir a una iglesia, madrugar y recibir palabra? ¿Cómo vamos a tener una nueva generación que transforme la que viene si la que está es una generación floja? Es una generación que no quiere esforzarse. Va a llegar el tiempo en que los muchachos les digamos, coja una Biblia y va a decir, ¿y eso qué es? Porque no los estamos enseñando a eso. Estamos enseñando a las generaciones a otras cosas. Pero no estamos dejando perder lo que es esencial, lo que es la base, lo que es el pilar, lo que son los pilotes. Lo estamos dejando perder. ¿Sabe qué? Mi hija me dice todas las noches, yo le quiero confesar algo hoy. Así como usted se cansa, yo me canso. Y hay momentos en los cuales el cansancio es tal que cuando yo voy a acostar a mi hija, yo le digo, mi amor, vamos, yo la acuesto rápido, mi amor, porque... Y mientras ella se está acostando, yo me siento encima de la mesa de noche mientras ella se acuesta y yo estoy dormido. Ahí sentado como Pinocho así. Y mi hija me dice, papá, el devocional. Papi, el devocional, hagamos el devocional, papá. Yo quiero confesarle, ha habido momentos en los cuales ella es la que me dice a mí, hagamos. Pero ¿sabe qué es el fruto? De mucho tiempo haberle dicho, mi amor, hagamos. Pero yo no voy a poder recoger nada si nunca lo he podido sembrar. Nunca voy a poder exigir nada si nunca le he demostrado cómo hacerlo. Nunca. No voy a poder. Y el problema con la iglesia es que Pablo dice, hey, si yo les dediqué el tiempo, si yo hice lo necesario para que ustedes estuviesen firmes en la palabra y no estuvieran por allá dubitando, por allá cazando pispirispis y dejando que cualquiera viniera por aquí a hablarles bobadas y ustedes creyeran todo lo que todo el mundo quiere traer. Porque Gálatas, al igual que Éfeso, eran iglesias que ya estaban viviendo la segunda y tercera generación después de Cristo. ¿Me entienden? Entonces esa segunda y tercera generación ya no tenían quizá el mismo amor, el mismo fuego, la misma pasión. Ya no tenían la misma entrega que tenía la primera generación. No la tenían. ¿Sabe por qué? Porque había una moda dentro de la iglesia que se estaba abriendo espacio, porque el cristianismo empezó a tener fisuras, porque el cristianismo no tenía unidad como no lo tiene hoy. Eso viene de atrás.
Usted ve a otra gente unida. Usted ve los católicos unidos, usted ve los mormones unidos, usted ve los testigos de Jehová unidos, pero no ve a los cristianos unidos. Y eso pasa desde el primer tiempo. Porque empezó a gestarse una moda en la cual cada uno empezó a acomodar la palabra según era su criterio. Y cada uno empezó a acomodar lo que estaba escrito en la palabra a su propia forma y a su propio gusto. Pablo le dice: estoy maravillada de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo aclara en el siguiente versículo, aclarando que no son dos evangelios. Ojo, no son dos evangelios. Es una sola palabra, pero son miles formas de interpretarla. Pero hay una sola verdad, Cristo. No hay otra. Ahora, Pablo, un poco molesto, se da cuenta que la gente ha querido acomodar la palabra a su propio criterio. Entonces hoy, por ejemplo, encontramos iglesias cristianas homosexuales, dirigidas por pastores cristianos homosexuales, y que muestran como base de su criterio pastoral el amor de David y Jonatán, tergiversado completamente fuera de todo propósito y completamente fuera de toda noción. Pablo confronta a la iglesia, y si usted lee el versículo 10, Pablo le dice a la iglesia: ¿sabe una cosa? Yo no busco el favor de ustedes. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe? La principal característica de Pablo era su radicalidad. Pablo era un hombre radical. Pablo no tenía preceptos a tibios, no tenía preceptos a medias. Creo que la característica y el éxito de Pablo en su vida personal, en su vida ministerial, en su vida laboral, es que Pablo en lo que hacía era un hombre decidido. Y usted lo mira en el libro de Hechos capítulo 9, antes de ser convertido a Jesús, Pablo era encarnizado en tener que acabar y matar a todos los cristianos. Y la tarea de Pablo era matarlos a todos. Y estaba decidido. Porque el carácter de Pablo estaba formado de tal manera que Pablo era un hombre que difícilmente podía doblegar su voluntad. Lo que hace el Señor es coger ese carácter mundano pero firme y amoldarlo al evangelio, y amoldarlo a una nueva verdad, y amoldarlo a un nuevo estilo, a una nueva sociedad que se estaba gestando después de Cristo, porque las cosas empezaron a cambiar después de que Cristo partió a la eternidad y todos empezaron a buscar respuestas, salidas, verdades. Todo el mundo creía tener una verdad. Y tuvo que el Señor enviar a un hombre como Pablo para poder cimentar una sola verdad, no otra. Una. Y en eso estamos fallando hoy. Estamos haciendo lo necesario, pero no lo suficiente. Estamos dándole buenos valores a nuestros hijos, pero no les estamos enseñando el valor de lo verdaderamente importante que es Cristo. ¿De qué me sirve a mí enseñarle a un hijo que aprenda a administrar la plata, que sea un buen administrador, que sea un hombre correcto en su trabajo, que no robe, que no mienta? ¿De qué me sirve enseñarle a un hijo, a enseñarle cómo se tiende la cama, cómo se lava la loza, cómo se lavan unos calzoncillos, cómo se lava cualquier cosa, si no le enseño lo importante, y es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿De qué me sirve
darle la mejor universidad a un hijo si no le enseño que la honra al papá y a la mamá es lo que verdaderamente le va a dar éxito mañana? No va a ser la carrera, no va a ser la universidad de 20 millones con tanto esfuerzo que le está pagando. Lo que le va a hacer exitoso o exitosa es entender que honrando a papá y a mamá será un hombre y una mujer que todo lo que emprenda le saldrá bien. ¿Ve? ¿Estamos haciendo lo necesario? Sí, pero no lo suficiente. Y Pablo, quiero ir más rápido, empieza a vivir un conflicto dentro de Gálatas, dentro de la iglesia de Galacia, dentro de los Gálatas. Porque en la medida que Pablo va escribiendo, Pablo va entrando en discusiones y Pablo va entrando en contiendas con otros. Ver, capítulo 2, léalo conmigo, por favor. Verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años pasaron para que Pablo volviera a Jerusalén donde estaba Pedro. 14. Verso 2, pero subí según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Este versículo tiene 3 verdades. Primero, Pablo no era un hombre que se movía en emociones. Y cuando yo no me muevo en emociones, aprendo a hacer lo suficiente y no lo necesario. Cuando yo no soy una persona que se mueve según el estado de ánimo que tenga al día, aprendo a ser una persona que haga las cosas concretas, que haga las cosas puntuales, que deje de perder tiempo por allá divagando y haciendo cosas, probando aquí, probando allá. Pablo dice, pero subí según la revelación. ¿Sabe por qué Pablo no había vuelto antes de los 14 años? Porque el Señor no se lo había dicho. Sencillo. Pablo esperó a tener una revelación. Pablo esperó a que el Espíritu Santo le dijera, ve, para poder ir. Pero hoy hacemos las cosas porque tocó, porque es así. Hoy dejamos trabajos botados porque sí. Hoy dejamos hogares botados porque sí. Hoy dejamos hijos botados porque sí. Hoy dejamos la iglesia botada porque sí. Cuando la gente me dice, pastor, me voy. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. No me preocupe. Pero yo tengo la certeza de saber cuándo las personas van en bendición y cuándo no. ¿Y sabe por qué? Por eso. Porque tiene que haber una revelación. Porque tenemos que dejar de hacer las cosas por conveniencia y empezar a hacerlas en el Espíritu. Empezar a hacerlas por revelación. ¿Y sabe por qué no hacemos las cosas por revelación? Porque usted y yo sacamos a Dios muy fácil de los planes. Facilito. Pastor, llegó borracho, pastor, me pegó, me insultó, me ultrajó, me sacó de la casa, pastor. Lo mejor es que esto se acabe. Uno que tiene que decir, bueno, está bien, es su decisión. Pero lo que yo hago, digo, pregúntele a Dios. ¿Qué tal detrás de ese borracho o detrás de ese mujeriego empedernido o detrás de ese pervertido usted tenga un hombre de Dios? ¿Sabe que a mi esposa, cuando yo la abandoné, muchos le dijeron, déjelo, ya no le insista, ya no le ruegue más? Y una persona muy cercana le dijo, mamita, él ya no va a volver, él ya se perdió. No pierda el tiempo, no pierda su oración en alguien que no vale la pena. Y mi esposa le dijo, ¿sabe? Yo toda mi vida he tenido que ver hogares disfuncionales en mi casa. Y yo renuncio a ver el mío igual. Además a usted no le importa si lloro por él o no, es problema mío, es mi oración.
Usted no es la que gasta saliva, ni es la que se levanta a la madrugada, soy yo, no se preocupe. Yo soy la que tiene que ir y aguantarse el olor a miaus en el baño a mediodía mientras me arrodillo a orar. Porque ese era el sitio de oración de mi esposa, el baño. En el baño oraba por la mañana, en el baño oraba a mediodía, en el baño arrodillada en la taza, quizá vomitada, quizá orinada, quizá vuelta a nada. Ahí se sentaba mi esposa a orar por ese desgraciado que un día había decidido dejarla a ella y dejar un retoñito de menos de un año porque quiso irse a vivir la vida y porque pensó que estaba dando lo necesario, pero nunca dio lo suficiente. Yo pensé que era necesario darle pañales, darle leche, darle plata para los transportes y con eso tenía, pero no era lo suficiente. Y mi esposa, guiada por Dios con una revelación, empezó a hacer lo suficiente y después de muchos años se dio cuenta que hizo más que suficiente. ¿Sabe qué me hizo volver a mi casa? Esa oración. La oración de aquella loca que todo el mundo le decía, ¿para qué insiste? No pierda tiempo. Así estaban los Gálatas. Pablo ya se fue, Pablo ya no está. Mire que aquí nos hablan bonito, mire que eso se escucha bien. Mire que los gnósticos están diciendo que el espíritu es lo que se salva. El cuerpo se queda acá, el cuerpo se va a perder. No importa, pequemos, forniquemos, emborrachemos, hagamos orgías, no importa, disfrutemos esta vida. Porque lo que se salva es el espíritu. Y en medio de esa mentira que nació dentro de la misma iglesia, muchos empezaron a bajarse del bus. Y por eso Pablo tiene que escribir esta carta. Y por eso Pablo tiene que aterrizarlos y decirles, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la cabeza, amado? Lo necesario muchas veces no es lo suficiente. A veces pensamos que lo necesario es que todos oremos. Pero lo suficiente es que uno solo tenga fe. Con que uno tenga fe va a ser suficiente. Pedro no tuvo que llamar a todos los apóstoles, vengan todos, vengan, ayúdenme a orar, vengan que amor, aquí por este inválido. No. Pedro, ¿qué le dijo? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Ya? ¿Qué tenía Pablo? Pedro, fe, no más. Y Pablo, volviendo a Pablo, para no desviarme del contexto, Pablo vino después de 14 años y se encontró que dentro del concilio, escúcheme bien esto y con esto ya voy empezando dijo el piloto, abróchese el cinturón que estamos empezando ¿a qué? A descender, sí. Pablo se encontró con algo sorprendente dentro de la iglesia. Pablo se encontró con que estaba el concilio, los apóstoles, dignos ellos, bien puestos, maravillosos ellos. Pero dentro de ese concilio habían unos infiltrados. Habían unos que eran, como dice el versículo 4 del capítulo 2, léalo. Dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo se da cuenta que al regresar después de 14 años, no solamente era la iglesia en general la que estaba permeada por el pecado y por el mundo y por las mentiras de las nuevas corrientes teológicas, sino que también los mismos líderes del concilio, los mismos líderes de la iglesia habían sido permeados. Se estaban desviando de la doctrina, se estaban torciendo, por así decirlo. Que los mismos líderes del concilio estaban dando liviandades a los
a los creyentes, unos y otros estaban comportándose como si ellos fueran vacas sagradas. ¿Sabe qué? Yo pienso que la base principal y primordial del cristianismo es la humildad. Para usted ser un hijo de Dios, debe aprender a ser humilde. Y debe aprender a ver a los otros con humildad. Sus títulos en el cielo no sirven. Su riqueza en el cielo no sirve. Sus logros en el cielo no sirven. No sirven. Porque en el cielo se iban a encontrar supuestamente Lázaro y el rico. ¿Y quién llegó al cielo? Lázaro, el pobre, el menesteroso, el indigente, el que no era digno de ser persona, fue el que llegó al cielo. Y al rico ni sus riquezas, ni su poder, ni su dominio le sirvió para poder tener un cupito al lado del Señor. Y Pablo se encontró con eso. Pablo se encontró con unos que eran intocables. Pablo se encontró con unos que no se podían tocar. Pablo se encontró con unos que pensaban que... No puedo decir eso. Pablo se encontró con unos que pensaban que porque tenían un puesto en el concilio eran intocables. Pero lo que ellos no sabían o con lo que ellos no contaban es que tenían al frente a uno de esos hombres que iba a marcar una pauta en adelante, a uno de esos hombres que no le tenía miedo a decir la verdad, a uno de esos hombres que había aprendido a hacer lo suficiente y no lo necesario. Quizá para el resto lo necesario era lamber, era estar pendiente. Ay, San Pedro, ay, San Jacobo, ay, San. Y Pablo dijo, un momentico, aquí nadie es más que nadie. Usted puede tener mucha unción, usted puede tener mucho poder, a usted lo puede usar el Señor mucho, pero usted y yo seguimos siendo hijos del mismo Dios. ¿Me entiende? Hoy no pasa eso. Hoy los pastores, porque tienen poder, tienen que andar con carros blindados, 5 y 10 guardaespaldas. Tienen que andar embambados como los traquetos, ahora son los pastores. ¿Me equivoco? Así es. Entonces usted hoy, si usted ve un pastor famoso comiendo en el centro andino, usted no se puede acercar a decirle, hágame un favor, pastor, ore por mí, porque los guardaespaldas no lo dejan. Hoy hay que pedir citas con 3 y 4 meses de anticipación para que el pastor lo conozca. Hoy los pastores tienen que tener número privado para que nadie sepa que es el celular de él. ¿Ve cómo las cosas cambian? Y quizá ellos piensan que no están haciendo lo necesario, pero quizá no están haciendo lo suficiente. Hoy para llegar a muchos pastores hay que hacer filas y filas y filas y filas. Yo hace poquito tuve que esperar 2 meses. 2 meses. Para hablar con la dueña del colegio de mi hijo. Pastora. 2 meses. Me recibió la escolta. Me dijo, lo voy a llevar. Me faltó decirme, quítese los zapatos porque el lugar es santo. Me llevó, me dijo, siéntese ahí. A mí me dicen, siéntese. Yo me siento. Me senté. Ya se puede parar, venga conmigo. Yo fui. Y me recibió 2 minutos para decirme, qué pena, no. La respuesta es no. Una solicitud que yo le hice para el colegio de los pelados. Me escogieron disque representante. Me dijo, no, perfecto, no hay problema.
2 meses. Lo que hubiese podido decirme al otro día con una llamada. Porque hoy estamos tergiversando las cosas. Y hoy la gente gusta de eso. Hoy la gente gusta de tener estrellas de pastores. Hoy la gente gusta de que entre más famosos, ay, más lo amo. ¿Cuántas veces he hablado con él? Nunca le he dado la mano, pero es mi pastor. ¿Sabe? Yo no voy en contra de las iglesias grandes, pero sí voy en contra de no pastorear. Alguien me decía, pastor, la iglesia va a crecer y usted, bien. Gracias a Dios, bien. ¿Sabe por qué? Porque la oración que yo le hago al Señor, le digo, Señor, dame una iglesia que yo pueda pastorear. Y a mí me gusta pararme en la puerta y decirle, entonces, ¿qué, Jimmy? ¿Qué hubo, Tati? Hola, André, ¿qué más, Glorita? ¿Qué hubo, Plinio? ¿Qué pasó? Liliana, John, Joana, ¿qué hubo, Mana Inés? ¿Qué pasó con Daniela? ¿Qué hubo, Karen? ¿Qué pasó, Paulita? Yo todos. Don Lacies, qué gusto verlo. Me dijo, ¿usted se acuerda? Me dijo, le claro, hermano. ¿Cómo no? Eso es lo que no vemos hoy. Eso es lo que no vemos hoy. Una iglesia humilde. Una iglesia sensata. Una iglesia que se acostumbre no a hacer lo necesario, sino que aprenda a hacer lo suficiente. Lo necesario no solamente es que usted diezme. Lo necesario no solamente es que usted traiga una ofrenda. Qué bueno sería que así como usted se preocupa por su casa, se preocupe por esta. Yo sería feliz, hermano. Me ayudarían a llevar una carga, porque no es fácil. Yo lo hago con amor, pero a mí mire, yo me gozo. Hay 2 o 3 personas, 2 realmente, que me llaman. Bueno, uno me llamaba, ya no me volvió a llamar. Ahí va. Y me llamaba y me decía, pastor, ¿qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con sultán? Bien, hermano, bien. Pastor, ¿cómo está la iglesia? Pastor, ¿cómo está pastor, las finanzas? Pastor, ya pagamos el arriendo. Pastor, vi que no tenemos papel. Pastor, estamos haciendo lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Pastor, yo fui el domingo. Pastor, ¿pero qué? O sea, no me lo dice, pero me lo da a entender. ¿Qué? Pastor, pero agradezca que pueden ir. Agradezca, pastor, que saqué el tiempo y me senté ahí. Eso es lo necesario, pero quizás no es lo suficiente. Quizás no es lo suficiente, amados. Y yo quiero dejarle hoy algo en su corazón, antes de rematar, de poder sacar las ruedas para aterrizar. Y quiero decirle, aprendamos a amar la iglesia. Porque sabe una cosa, hoy criticamos a los que andan por allá así en lo alto, así grandes, pero nosotros quizá actuamos igual. Ellos ya no se preocupan por la iglesia ni por las ovejas. Quizá usted y yo tampoco. Tampoco nos preocupamos por la iglesia. ¿Me entiende? Tampoco nos preocupamos por nada. Dígame usted por qué se preocupa de la iglesia. ¿Qué le afana de la iglesia? Quizá nada. Nada, porque eso le toca al pastor. Claro que me toca a mí. Es mi responsabilidad. Pero aún por ser su pastor, no quiere decir que usted no pueda llamar y decirme, pastor, voy a orar por usted. Pastor, ¿cómo está usted? Pastor, ya tiene mercado. Pastor, ya pagó la pensión. Pastor, ¿cómo está su casa? ¿Cómo se siente usted cuando el pastor lo hace? Oiga, el pastor se acordó de mí. ¿A qué tallazo? Yo pienso lo mismo. Uy, se acordó de mí, qué detallazo. Yo pienso igual, porque las mismas fuerzas que le faltan a usted me faltan a mí. Las mismas luchas que tiene usted las tengo yo. Quizá la misma lucha por no ver una imagen indebida la tiene usted y la puedo tener yo. ¿Se da cuenta? La misma lucha que tiene usted por no ver una falda y unas piernas la tiene usted y la puedo tener yo. Pero estamos haciendo solamente lo necesario y no lo suficiente. Termino con esto, mire. Pablo, en medio de su franqueza, se encuentra con algo todavía más difícil. Mire esto. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, no me importa
nada. Dios no hace acepción de personas. Aleluya. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Aleluya. ¿Saben cómo interpreto yo eso? Con un dicho popular que dice, no es el tiempo que lleve, sino los logros que haya obtenido. Piense usted en eso. Sigo con el relato. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefas y Juan. Jacobo se llamaba Santiago. Cefas era también llamado Pedro. Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Escuche bien esto. ¿Cómo quedó Pablo con Cefas, con Pedro? Bien, ¿verdad? Porque Pedro, Jacobo y Juan oraron por Pablo, oraron por Bernabé y les dijeron, vayan y prediquen a los gentiles, vayan, tienen libertad, tienen bendición, vayan. Verso 11 del capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sabe? Hoy hay muchos Pedros así. Hay muchos Pedros hoy que quieren aparentar una cosa, pero realmente son otra muy diferente. Hoy hay mucha gente viviendo como Pedro, haciendo lo necesario, pero viviendo su intimidad de una forma quizá hipócrita, quizá mentirosa. Pablo tuvo que confrontar a Pedro. Y Pablo tuvo que decirle a Pedro, Pedro, lo que estás haciendo es condenable. Como cuando la esposa tiene que decirle al esposo que se quedó viendo lo que no tenía que ver, tiene que decirle, ¿sabes una cosa, mi amor? Eso es condenable. O como cuando el papá aprende a conocer la intimidad de su hijo y sabe que su hijo no está haciendo lo correcto, tiene que decirle, hijo, eso es condenable. Hay muchos Pedros hoy. Hay juventud viviendo como Pedro. Mucha juventud viviendo como Pedro. Son divinos en la casa. Son hermosos en la casa, son bellos en la iglesia, pero son diablos en la calle. Como Pedro. Y Pedro y Pablo estaban de amigos. Porque acababa Pedro de orar por Pablo y decirle, Pablo, te bendigo, ve. Y quizá por eso, cualquiera en lugar de Pablo hubiese podido decir, pena, y yo como le digo a Pedro, porque es que Pedro es mi amigo, Pedro, y yo es que yo amo a Pedro, y que tal Pedro se amargue, que tal Pedro se vaya, pues que se largue. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y tenemos que aprender a hablar con la sinceridad que tenemos que hablar. Porque no solamente tenemos esposos como Pedro, sino que también tenemos esposas como Pedro. Viviendo una cosa, pero quizá pensando y actuando de otra. Ese es el problema de la iglesia hoy. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que haya gente como Pedro realmente. El problema es que no hay gente como Pablo. Ese es el problema. Porque hemos acostumbrado a taparnos todos con la misma cobija. ¿Sabe qué? ¿Alguna vez me pasó algo? Yo iba en un carro por la séptima, íbamos varios ahí. Y eso que uno le da por mirar, o sea, uno mira la calle, ¿sabes? Miré, y había un hermanito de la iglesia con una hermanita. Hizo la cogida y decía, venga, 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 mi amor, venga. Y todos dijimos, pero
pero esa no es la esposa. Esa no es la mujer. Y todos nos alarmamos en el carro y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Teníamos una información sensible. Un hogar se podía acabar, pues que se acabe. Porque con el muerto hasta la puerta al hueco. Pero él no mandó. Y no voy a ser parte de su mentira. Y no seré parte de su hipocresía. Y no seré parte de su pecado. Porque el problema hoy es que hay mucha gente que no es como Pablo y no confronta las verdades como tiene que confrontarlas. Y hay esposas que se vuelven hipócritas con sus esposos, guardándole las mentiras y guardándole las bobadas a los esposos. ¿Por qué no en la iglesia hoy? Pastores, estaba cansado, pastor, pobrecito. Diga la verdad. Se fue a tomar, se emborrachó, anoche no llegó. ¿Qué tiene que guardarle? Si está delante de su pastor, guárdele la espalda delante de su mamá y de su papá. Con ellos sí, con el pastor no. Porque como piensan que uno es un perdido que anda por allá en la nebulosa y el espíritu no le habla a uno. Entonces yo he optado por decir, hermano, ¿usted cómo está? Bien, pastor, no me preocupe, a mí el Espíritu me lo revela, yo quiero que usted me lo diga, me parece importante que podamos hablar. Pero ¿sabe? Hay algo, hay hombres o hay mujeres o hay jóvenes que prefieren comportarse como Pedro. Prefieren guardar ¿cómo se dice? Su imagen, guardar su apariencia, que sigan viendo que soy correcto, que soy así, que soy asá. Pero ¿sabe una cosa? La palabra dice que entre cielo y tierra no hay nada que no ha de salir a la luz. Yo por eso soy así, aquí, allá, allá o allá. ¿Quiere que le cuente una historia? Tuve un viaje lejos hace como 15 días, pero lejos. A 26 horas en avión me fui. Y estando por allá en la porra, mientras aquí dormían, allá estábamos de día. Me subí a un bus. Escuché lo que le voy a decir, me subí a un bus. Estaba yo sentado ahí con un amigo, ahí está mi amigo atrás. Él no me va a dejar mentir, estaba con él sentado. Estamos en el bus y yo veo subirse y lo conozco. Yo lo conozco. Y voy y le digo, ¿qué hubo? Y volteé y me dice, ¿y usted qué hace acá? Le digo, eso le digo yo, ¿usted qué hace acá? Era mi vecino. El que vive 5 casas de mi casa. Y le digo, ¿usted qué hace acá? Me dice, pues vine a hacer lo mismo que hace usted, hermano. Llamé a mi esposa y le conté, ¿cómo te parece lo que me pasó acá? Me dice, ¿se da cuenta de lo que es andar bien caminando? Lo que es andar correcto. ¿Qué tal usted mal parqueado? Yo le llamaba a decirle, oiga mi amor, mire qué coincidencia. Y mi esposa me dijo, menos mal, usted está bien, usted está juicioso, mire. Y sin darnos cuenta, en el mismo hotel, en el mismo bus, en el mismo piso. Y vine a encontrármelo allá, en la porra. ¿Sabe por qué estaba yo tranquilo? Porque me he acostumbrado a hacer lo suficiente. El mismo aquí, el mismo allá, el mismo allá, el mismo allá. No necesitamos Pedros. No necesitamos gente que venga a aparentar. No necesitamos gente que quiera guardar su imagen pulcra. Porque sabe una cosa, cuando aprendemos a guardar una imagen pulcra, son los que primero empiezan a tambalear en la iglesia y se van yendo solamente por el miedo de que la gente sepa quién verdaderamente es. Y en la iglesia ninguno es perfecto. En la iglesia es un taller de pecadores. En la iglesia estamos todos porque todos necesitamos algo de parte de Dios. Tanto usted como yo, todos lo necesitamos. Y le dejo esto para que usted lo piense, por favor. 3 cosas para tener en cuenta respecto a Pablo. Primero,
Pablo era un hombre sincero. Ya no sé si fue aquí o en los jóvenes que el pastor Andrés explicaba que era ser sincero, ¿verdad? Segundo, Pablo era un hombre que decía lo que pensaba. Acostúmbrese a decir lo que piensa. Acostúmbrese a llamar las cosas como son. No quiera disimularlas, no quiera camuflarlas. Las cosas se llaman por su nombre. ¿Me estoy entiendo entender? Las cosas se llaman por su nombre. Las cosas usted no le busque nombre a lo que ya lo tiene. ¿Están orando? Pastor, bueno, estamos teniendo, diga la verdad, ¿no? Es así de sencillo. Pero estamos en la política de cambiar las cosas. Por eso yo cuando pregunto por una casa, siempre le pregunto a la esposa. Amor, ¿cómo están las cosas? Usted le pregunta al hombre y el hombre le quiere decir el hombre, bien, nunca habíamos estado mejor. Pregúntele a la esposa. Y a mí me gusta la esposa que es sincera. Me pone ahí y muchas veces, muchas veces lo dicen delante de uno. Diga la verdad. Estamos mal. Estamos mal. Bien. La mamá. Es que anoche él se fue a hacer un trabajo, pastor, y llegó hasta esta mañana. Y, pues como que se tomó unas cervecitas, pero es que porque él tenía sed, pastor. Una vez una me dijo, mi pastor, es que él me dice que él se tomó una cervecita para que no le diera sueño. Las cosas, llámelas por su nombre. Y lo tercero, verso 14 del capítulo 2, léalo conmigo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quiere Pablo decir, ¿por qué? Si usted no lo hace, ¿por qué quiere que otros sí lo hagan? No obligue a nadie a hacer lo que usted no es capaz de hacer. No obligue a nadie a que lo respete si usted no es capaz de respetar primero. No obligue a nadie a que le sea fiel si usted no es capaz de ser fiel primero. No obligue a nadie a que haga algo por usted si usted no es capaz de hacerlo primero por él o por ella. No exija lealtad si usted no es capaz de ser leal. Y no exija verdades si usted no es capaz de decirlas primero. Las cosas se llaman por su nombre. Ahora le pregunto, ¿está haciendo lo necesario o está haciendo lo suficiente? Póngase en pie, por favor. ¿Sabe que no solamente es necesario que vengamos a una iglesia? Creo que tenemos que aprender a ir un paso más allá. Pocas personas, lo quiero hablar con sinceridad, muchas personas dicen, pastor, yo amo la iglesia porque la iglesia ha sido el lugar donde Dios me ha edificado, donde Dios ha transformado mi hogar, donde voy en la pelea, en la lucha, pastor, no es perfecto, pero ahí vamos, pastor, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo hablaba con alguien ayer y le decía, ¿sabe? Marco, tócame algo ahí, ¿no? ¿Está apagado? Yo hablaba con alguien ayer y me decía esto, miren, recordaba algo. Recordaba que hace 10 años, 8 años que nos conocemos.
Y recuerdo yo que hace 8 años, cuando empezaron a llegar a la iglesia, no estamos acá, estamos en otra iglesia todavía. Yo le decía, ¿sabe qué me acuerdo hoy? Me acuerdo que hace 8 años usted llegó a pie a la iglesia con su familia. Llegaron, toda la familia llegó a pie, sin para el bus, sin un peso para un bus. Se caminaban más de 50 cuadras, 50, para llegar a la iglesia. Él, su familia, de la mano, de gancho, y a caminar para llegar a la iglesia. Y ayer, no sé por qué vino el tema a colación y le dije, ¿sabe qué? Me da nostalgia, pero me da tanta alegría ver que Dios ha decidido bendecirles, porque hoy están en bendición. Hace como un mes me dijeron, pastor, quiero que por favor unja la camioneta. Vamos a ungirla, hermano, gloria al Señor. Y en ese día, en ese momento cuando ungí la camioneta, dice, me acuerdo que el primer día usted tenía 1,000 pesos en su bolsillo. 1,000 pesos. Y uno no sostiene un hogar con 1,000 pesos. Por más amor que tenga, ¿sí o no? Hay pastores acostumbrados a decir, pastor, tengo hambre, vamos a orar. No, no es de orar. O la oración es importante, claro, es vital. Pero ¿sabe algo? Tiene que ir más allá. Y es una convicción de fe. Yo no puedo solamente hacer lo necesario. Yo tengo que aprender a hacer lo suficiente. Yo tengo que aprender a dolerme de las cosas. Somos indolentes ante muchas cosas, ¿sabían eso? Somos indolentes. Y como el trabajo es el del pastor, el pastor es el que tiene que estar preocupado por todos. Claro, para eso Dios nos da un corazón de pastores. Pero no nos cuesta nada, amados, aprender a ir una milla extra con lo que tiene que ver con Dios. ¿Sabe qué veo yo hoy? Un hogar en crisis, con medio de crisis, claro, tienen crisis. Pero veo un hogar que con el tiempo Dios ha ido fortaleciendo. Hablo del hogar del que le estoy hablando. Yo no sé cuál sea la situación con la que usted llegó a la iglesia. Desconozco, quizá no recuerdo o conozco algunos, pero desconozco el resto. Y quizá usted vino a la iglesia esperando que Dios respondiera su petición a través de terceros. Señor, yo vengo a la iglesia esperando que toques a mi esposo, toques a mi esposa, toques mis hijos, toques a mi jefe, toques. Pero quizá usted no le ha pedido a Dios, Señor, tócame a mí primero, Padre, que yo aprenda a dolerme de ti, Señor, para que tú te puedas doler de mí. Eso es benignidad. Estamos acostumbrados a hacer lo necesario. Y Josué le dice al pueblo, somos tan inútiles que solamente hacemos lo que nos toca hacer. Solamente hacemos lo que nos toca, pero no hacemos más allá. No hacemos más allá. Y le quiero decir algo, voy a ir más allá. Yo sí voy más allá, la palabra. Si no hacemos más allá aquí en la iglesia, olvídese que usted lo va a hacer fuera de la iglesia. Si a usted no le duele el hermano que ve todos los domingos, si a usted no le duele ver al que llega a sentarse al lado suyo todos los domingos, que un domingo lo ve sonriente, otro domingo lo ve llorando, otro domingo lo ve feliz, otro domingo lo ve bajoneado, otro domingo lo ve quizá mal, bien, que no le preocupa al que ve, ¿cómo le va a preocupar al que no ve? O al que ve de vez en cuando afuera.
Hacemos lo necesario, pero no hacemos lo suficiente. Lo necesario no es solamente dar para un mercado, amados hombres. Eso no es lo necesario. Esa es la obligación. Pero qué bonito sería hacer un poco más allá y que lo suficiente fuera decirle: mi amor, esta noche la loza la lavo yo. ¿Verdad, jóvenes? A los que toca rogarles para que tiendan una, dicen los jóvenes hoy, una pinche cama. Porque toca rogarles hoy, ¿verdad? Hoy la mamá tiene que rogarle. De cuando acá el papel se cambia. ¿Sabe quién es el error? El error es nuestro como papás, que los enseñamos a ellos a hacer lo necesario. El error es mío. Yo mañana quiero tener unos hijos varones que sean capaces de amar y respetar a sus esposas. Yo no voy a permitir que un hijo mío sea capaz de levantarle la mano a una esposa, jamás. No lo voy a permitir, porque él nunca, jamás lo ha visto conmigo. Nunca. ¿Me entiende lo que le digo? Yo podría decir: ya hice lo necesario, es problema de él, si quiere mátela. Pero tengo que hacer lo suficiente. Padre, Señor, ya quizá no tengo palabras para decir lo que quiero decir, Dios. Pero tenemos que aprender a caminar una milla extra. Tenemos que aprender a dolernos un poquito más, Señor, de lo que es tuyo. Somos seres humanos, Padre, y nos gusta recibir de ti, pero no nos gusta dar más allá de lo necesario. Qué bueno sería, Señor. Qué bueno sería, Padre, tener una iglesia que se moviera más allá de lo necesario y quisieran hacer lo que fuera suficiente. Quisieran ir más allá. Una iglesia, Señor, Padre, que quiera salir un poquito solamente, al menos un poquito, Señor, de su comodidad. Un poquito, Señor. Y empezar a ir un poco más allá, Padre. ¿Qué tiene de malo, Señor? Yo pregunto, ¿qué tiene de malo, Padre? Poder dedicarte un poquito más. Quizá visitando al que tiene hambre, al que está enfermo. Señor, quizá yendo un poco más allá de mi zona de confort, Señor. Quizá, como dijo Josué, somos tan inútiles que solamente hacemos lo que nos toca hacer. Pablo hizo más allá de lo que le tocaba. Otro no hubiese sido capaz porque era Pedro. Otro no le hubiese dicho nada porque era Pedro el intocable. Hay esposos como Pedro intocables. Hay mujeres como Pedro que son intocables. Nada se les puede decir, no se les puede criticar, no se les puede llevar la contraria. Son como vacas sagradas, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, a esos hijos, a esos esposos, a esas esposas, a esos que son jefes, que se creen intocables, que nadie les puede decir lo malo, que nadie les puede corregir. Padre, en el nombre de Jesús, derrúmbale su orgullo, Señor. Doblégale la cerviz en el nombre de Cristo Jesús. Como derrumbaste el orgullo de Nabucodonosor, Padre, derrumba el orgullo, Señor, de esos que como Pedro pensaron que podían hacer y deshacer, que podían pisotear, que podían humillar con sus palabras, Señor, que podían humillar con su dinero, Padre. Te pido, Señor, trátales, Señor. Necesitamos más como Pablo. Necesitamos más Pablos frenteros,
sinceros, sacrificados, que no solamente aman lo que aprendieron a hacer, porque Pablo dice la palabra que él con sus manos hacía lo que había aprendido, Señor, y que con eso, Señor, evitaba ser una carga para la iglesia. Necesitamos más como Pablo, que no solamente amaba lo que había aprendido a hacer como oficio, sino que también amaba la obra de la iglesia, amaba las ovejas, amaba ver la iglesia bendecida, amaba ver la iglesia hermosa, amaba ver hermanos en armonía, amaba ver hogares en coinonía, amaba ver iglesias que fueran rectas, que fueran santas, iglesias, Señor, que salieran de sus paredes y fueran a traer a los gentiles. Ese era Pablo, Señor, y necesitamos más como Pablo. Pedro hacía lo necesario, pero Pablo hacía lo suficiente. Como Pablo, que digamos verdades sin herir, que digamos verdades, Señor, como son, que aprendamos a confrontar el pecado por lo que es pecado, que aprendamos a confrontar el orgullo, Señor, como un pecado y una maldición, porque tu palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. De Pedro se supo en Hechos, de Pedro se supo en algunos pequeños relatos y luego en sus cartas, pero de Pablo se supo en todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento. De Pablo se supo en Hechos, de Pablo se supo en Romanos, de Pablo se supo en Primera de Corintios, en Segunda Corintios, en Primera de Tesalonicenses, en Segunda Tesalonicenses, en Gálatas, en Efesios, se supo en Tito, se supo en Timoteo, se supo en todo el Nuevo Testamento, se supo de Pablo. Porque Pablo aprendió a ser un hombre, Señor, que no hacía solo lo necesario. Pablo daba más allá de sus fuerzas. Pablo daba más allá de lo que podía, Señor, porque entendió que debía aprender a dar lo suficiente. Quizá no has dado más por tu hogar porque no te ha nacido darlo. Quizá por tu hogar solamente has hecho lo necesario. Quizá por tu hogar solamente has hecho lo que te ha correspondido hacer, pero no ha sido un paso más allá. Pero no ha sido un poco más allá. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta sea una iglesia que haga no lo necesario, que aprenda a hacer lo suficiente. Que si queremos comprar un terreno, lo compramos entre todos, no lo comprará el pastor. Que si tenemos que hacer almuerzos, desayunos, comidas, Señor, que si tenemos que hacer medias 9, que si tenemos que con una chocolatina, Señor, venderla en la oficina a 500 y a 1000, y eso es para mi iglesia, que no me dé pena, Señor, porque es para ti. Eso es hacer lo suficiente. Dejar, Señor, dejar de ver que otros son los que tienen que hacer y empezar a darme cuenta que yo también puedo hacer. Dejar de ver la responsabilidad de otros y empezar a incluirme dentro de esa responsabilidad. Eso es hacer lo suficiente, Señor. Una iglesia propositiva, una iglesia que proponga, una iglesia, Señor, que tenga ideas. Una iglesia, Señor, que quiera hacer algo, Señor, diferente. Padre, una iglesia que se despierte, porque es tu obra. Es el Dios, es el Redentor de cada uno. Fue, Señor, el que nos sacó del barro, el que nos sacó, Señor, Padre, de la podredumbre, el que nos sacó del hueco como sacó a José, Señor, y nos ha puesto en lugares, Padre, de honra, Señor. Nos ha puesto, Señor, y nos ha restituido, Padre, lo que Satanás nos quiso robar. De ese es el Dios que le hablo.
El mismo Dios que lo cambió a usted, el mismo Dios que me cambió a mí, el mismo Dios que formó esta iglesia con un propósito. Y es que su nombre se ha extendido. Es que su nombre se ha predicado. Y es que hogares sean restaurados para la gloria y honra de Cristo. Aprender a hacer lo suficiente, más allá de las fuerzas, y no solamente lo necesario. Quizá para hacer lo suficiente tenga que esforzarse más, tenga que pasar más penas, tenga que pasar más vergüenzas. Quizá para hacer lo suficiente tenga que madrugar más. Quizá para hacer lo suficiente tenga que hacer un poquito más de esfuerzo. Quizá para hacer lo suficiente tenga que levantarse más temprano a bañar los niños para poder llegar más temprano al culto. Eso es hacer lo suficiente. Quizá hoy está haciendo lo necesario. Quizá hoy lo necesario es solamente ir, sentarme y recibir. Pero a partir de ahora lo suficiente no solamente será recibir, sino también poder empezar a dar. Porque tu palabra dice que hay más bendición en dar que en recibir, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe, Señor. Padre, te doy la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.